Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. ¡Guiones y banderines! ¡Rindan honores a nuestros muertos! Si hay un himno militar en España, famoso y conocido por el público en general, ese es El novio de la muerte. Esta canción legionaria ha sido capaz de emocionar con el paso de los años a muchas generaciones. Su letra es una tremenda y triste historia que narra unos hechos que son capaces de tocar la fibra sensible a todos aquellos que la escuchan, sean civiles y militares. Y también hace que haya sido tarareada en multitud de espacios y lugares muy diferentes, desde actos castrenses hasta todo tipo de bodas, fiestas o cualquier ocasión que sea digna de ella. Pero quizás lo más emotivo de esta canción es que se basa en una historia real, en la del cabo Baltasar Queija de la Vega, el primer muerto que tuvo la Legión Española, el que abrió el libro de oro de esa lista de 10.000 caballeros legionarios que dieron su vida en el altar de la patria. Este va a ser uno de los primeros comentarios dedicados a la Legión Española, de la cual os anticipo que habrá muchos por el cariño especial que le tenemos a esta unidad. La Legión había sido creada por Real Decreto el 28 de enero de 1920, por iniciativa de su fundador, el teniente coronel Millán Astray. Sería necesario muchas y muchas horas para explicar el porqué de los inicios y toda su idiosincrasia, pero esto lo veremos en próximos episodios. La fecha de fundación se toma el 20 de septiembre, el famoso día en el que se celebra el aniversario de esta gloriosa unidad. El porqué es que, pese a que se crea por Real Decreto de 28 de enero de ese año, se considera el 20 de septiembre como aniversario porque el legionario, el primer legionario, un ceutí llamado Marcelo Villamal Gaitán, es este día en el cual se alista. Realmente hubo otro, Aníbal Calero, en el famoso banderín de enganche de Barcelona, del que vinieron los primeros 200 legionarios de los que hablaba Millán Astray en sus memorias sobre la Legión. Pero al ser este el primero en llegar al cuartel del rey, allí en Ceuta, es el que se ha dado como válido para establecer el aniversario. Marcelo Villamal Gaitán llegó hasta el empleo de brigada y moriría 5 años y 3 días después en el desembarco de Alhucemas, dando así por finalizada una gloriosa carrera. No sería mucho después cuando nuestro protagonista, Queija de la Vega, que había nacido en el onubense pueblo de Minas de Río Tinto un 21 de mayo de 1902, se alista, pues es en el noviembre de este mismo año 1920, cuando con tan solo 18 años se alista en la Legión, conocida entonces como Tercio de Extranjeros, concretamente en la segunda bandera. Parece ser que el motivo de su llegada al tercio fue una discusión que tuvo con la que era su novia, una joven chica de su mismo pueblo. No podemos saber cómo de grave fue el enfado ni qué pretendía Queija de la Vega con su marcha, pero el caso es que al poco de llegar a la Legión recibe una carta donde se le comunica que su amada había fallecido. El joven Baltasar queda destrozado, pues desde su llegada al tercio se había destacado como un hombre romántico y un auténtico poeta. Recibió esta noticia como una auténtica puñalada en su corazón. El propio teniente coronel Millán Astray dijo en la revista Nuevo Mundo que aunque el muchacho era bravo como un león, lo vio llorar desconsolado al recibir la misiva y que al interesarse por él el fundador, el poeta legionario le dijo: «Mi teniente coronel, ojalá que la primera bala que se pierda sea para mí». Y así fue. Poco tiempo después, cuando su escuadra se retiraba al campamento de Zoco al Arba de Beni Hassán, al sur de Tetuán,
Después de haber estado prestando unos servicios de seguridad en la zona, recibieron un ataque de los kabyleños. El día estaba ya cayendo y resistieron con valor el fuego enemigo que pretendía acabar con ellos para robarle las armas. Aunque se rechazó con éxito el ataque, al finalizar la acción, la legión acababa de entregar su primer hombre a España. El ascendido a cabo Queija de la Vega encontró esa bala perdida que le llevó a reunirse con su amor. Hasta aquí los hechos, pero la historia continúa. ¿Qué da origen a esta mítica canción? Pues como dice la letra, cuando recogieron el cadáver de Baltasar Queija de la Vega, además de encontrar la trágica carta donde se le comunicaba la muerte de su novia, encontraron también un pequeño poema que decía lo siguiente: somos los extranjeros legionarios, el tercio de hombres voluntarios que por España vienen a luchar. Como hemos dicho, antes de estos hechos ya era conocido por toda su bandera y por todo el tercio como un auténtico poeta, un romántico de estos que le han dado este romanticismo especial y este aura a la Legión Española. Millán Astray ordenó que se le diera sepultura con todos los honores militares. No tardó su bella y romántica historia en darse a conocer, y esta inspiró al escritor Fidel Prado para crear la letra de la canción, a la cual le puso música el catalán Juan Costa. En un principio de la canción el ritmo era el de un cuplé, y como tal sería interpretada por primera vez por la artista Mercedes Fernández González, de nombre artístico Lola Montes, en el Teatro Vitalaza de Málaga. En una de las funciones estaba presente la duquesa de la Victoria, encargada de dirigir los hospitales de la Cruz Roja en Marruecos. Como era el verano de 1921 y habían empezado las operaciones del general Silvestre para pacificar el Rif, la duquesa, encantada con la canción, convenció a Lola Montes de que fuera a Melilla a cantarla para motivar a las tropas. Ella que fue la cupletista, de allí que se encontró con el desastre de Anual y con la llegada de la Legión para salvar a la ciudad española. Al conocer Millán Astray la canción no dudó en adoptarla para sus bravos hombres, que tanta sangre derramaron en aquellas difíciles jornadas. Desde entonces, el novio de la muerte quedó como himno oficioso de la Legión, con la única variación de la música y del ritmo, adaptándose a ritmos más marciales. Damos ahora un poco de contexto a la época. La Legión, creada en ese mes de septiembre de 1920, en un primer momento no gozaba con la confianza del alto mando, y tan solo se les daban algunos servicios de seguridad de convoyes, como en el que murió el 7 de enero de 1921 nuestro protagonista Baltasar Queija de la Vega. Es a raíz de los desastres de julio de 1921, en Anual, cuando ante esta situación de emergencia se confía en la entrada de la Legión en primera línea y dando a partir de entonces un gran rendimiento, salvando la ciudad española y pudiendo iniciar una nueva reconquista del terreno que se había perdido en esas aciagas jornadas. Fue pues muy idónea la llegada de Lola Montes y la adopción de esta canción como uno de los primeros himnos, que junto a la canción del Legionario, quizá la versión más oficial que deseaba Millán Astray, se han convertido en auténticos himnos de guerra conocidos prácticamente por cualquier ciudadano que tenga algo de aprecio al mundo militar. Hace unos años, en el programa de España en la Memoria, se recuperó la versión en cuplé del novio de la muerte, la cual vamos a escuchar a continuación, pues creo que es algo curioso ver cómo fue la primera versión y lo que distaba en la parte del ritmo respecto a la que conocemos. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quiere era
avanzó, sin ceder al empuje del enemigo y saltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, fue legionario con podoliente. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tal leal compañera. Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer. Aquella carta decía: si Dios un día te llama, para mí un puesto reclama, y a buscarte pronto iré. Y en el último beso que la enviaba, su postrer despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera. Me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi bandera. Para finalizar, permitidme que os lea un microrrelato que compuse para un concurso que hace unos años convocó el segundo tercio en Ceuta, el cual se titula El novio de la muerte. Lo siento, pero mi padre nunca permitirá que nos casemos. Aquellas palabras, emanando de la boca de su amada, hicieron más daño en el corazón del joven Baltasar que el que le hubiera causado la más afilada de las gumias rifeñas. Las lágrimas sinceras que se derramaban por sus ojos, más que un consuelo, no hacían más que acrecentar su dolor. Al menos déjame que hable con él, que le pida comprometerme contigo formalmente. Pese al golpe, Baltasar no iba a renunciar fácilmente a su propósito. Quizás, si escucha mis argumentos, cambie de opinión. Paula le miró fijamente con aquellos ojos que tanto le gustaban y que ahora, vidriosos por la tristeza, le parecieron más hermosos que nunca. Vaciló por un momento si aceptar la propuesta, pero puede que el tono balbuceante y dubitativo con que la habían formulado le acabaran por hacer desistir. No insistas, Baltasar, no serviría de nada. No es por minusvalorarte, pero él no quiere para mí a un chico cualquiera del pueblo. Desde pequeña me ha insistido en que me casaría con alguien de buena posición, con un cargo importante en la compañía de las minas. Baltasar se había percatado de la duda inicial de la chica y de cómo la escasa fuerza de sus palabras le había llevado al fracaso. Estaba ya muy cansado, harto de no ser nadie. Su madre siempre le había dicho que no se metiera en líos, que fuera uno más en el pueblo, uno más. Uno más de entre esos chicos que se dejaban los riñones, cuando no la vida, trabajando para aquellos fanfarrones ingleses. Los mismos que, hacía unos años, se aprovecharon de la necesidad de liquidez del Estado español para comprar aquellas tierras que rebosaban riqueza en sus entrañas. Sí, ellos cada vez eran más ricos, mientras los de su pueblo apenas recibían una miseria para sobrevivir. La Rio Tinto Company Limited no dejaba de crecer, pero en el pueblo lo único que crecía era el número de lápidas en el cementerio. Como en aquella funesta jornada del año 1888, cuando más de 100 inocentes vieron cómo se les escapaba la vida bajo el fuego de los fusiles. Su protesta solo les sirvió para unirse a los muchos que antes habían caído víctima de los letales gases de las teleras. Por ellos aquel día se levantaron, por ellos aquel día murieron. No. Definitivamente él no iba a ser uno más, un don nadie que ni siquiera podía tener a la mujer que amaba. Hacía unos días que su vecino Ignacio había vuelto de Sevilla.
Con él trajo un llamativo panfleto sobre una nueva unidad militar que se acababa de crear en España, el Tercio de Extranjeros. Baltasar lo leyó y releyó una y otra vez. La llamada que en él se hacía le venía como caída del cielo en aquellos momentos. Alistaos en el Tercio de Extranjeros, españoles y extranjeros, los que seáis amantes del ejército y sus glorias, alistaos. El Tercio de Extranjeros es un cuerpo de infantería que tendrá bandera propia, y sus soldados estarán amparados por ella. Es un cuerpo honorable. En los combates irán puestos de honor. El uniforme es vistoso, las pagas suficientes, la comida sana y abundante. Los que sean buenos soldados, disciplinados y valientes, pueden hacer muy honrosamente la carrera de las armas. Estaba decidido, se alistaría. Allí podría llegar a tener un nombre, a ser alguien, pero sobre todo, allí no vería a Paula, a la que ahora ni siquiera podría aguantar la mirada. En África ahorraría un buen dinero, ganaría cruces y medallas, podría incluso llegar a capitán. Bien, eso decía el panfleto en su reverso. Sí, entonces sí volvería a su pueblo y se presentaría en la casa de su amada para darle lo que quería a su futuro suegro. Una vez allí le miraría altanero y le pediría la mano de su hija. A ver si entonces tenía valor de decirle que no, que prefería un estirado de esos de la mina, en lugar de a todo un héroe de guerra español. Como no estaba dispuesto a soportar a más mujeres llorando, ni siquiera se despidió de su madre. Una breve nota era su último adiós. Madre, hoy tu niño parte hacia Ceuta. Mañana un hombre volverá para traerte una mejor vida. Cogió el primer tren para Sevilla y una vez allí se dirigió al banderín de enganche, junto al gobierno militar de la Plaza de España. No era, ni mucho menos, el único que había ido para alistarse en aquella novel unidad bautizada con el histórico nombre de Tercio. Aquel lugar rebosaba de hombres de distintas clases y nacionalidades, jóvenes como él, o más maduros, sin llegar a la edad límite fijada en los 40 años. Ante tantos candidatos, tuvo miedo de que no lo aceptaran, de tener que volver a su pueblo tan pronto y con el rabo entre las piernas. Pero allí solo exigían que fueras fuerte y sano, y Baltasar, que estaba curtido en los trabajos del campo y de la mina, era bastante robusto. No era especialmente alto, pero dio la talla mínima exigida, superior a la que se pedía en el resto de unidades del ejército. Tras el reconocimiento médico vino la afiliación, donde se anotaban los datos básicos y se firmaba el compromiso de permanencia. Este podía ser de 4 años, por lo cual se recibían 500 pesetas de prima de enganche, o de 5 años, percibiendo a cambio 700 pesetas. A la hora de realizar este registro, mientras que muchos inventaron pomposos nombres como el de Cid u otros guerreros antológicos, otros eligieron la sorna y pasaron a ser conocidos con denominaciones cómicas como Bienvenido Tórtolo del Campo. Él no tenía nada que esconder, y para lo que había ido era para, precisamente, dar lustre a su propio nombre, Baltasar Queija de la Vega. Al finalizar toda la tarea administrativa, se les dio un pasaporte y una lista de embarque para coger un barco en Algeciras, destino Ceuta, pasados 2 días. Tenía por tanto un par de jornadas antes del viaje, durante las cuales podía comer en uno de los cuarteles de la plaza o recibir 2 pesetas diarias con las que apañarse. Baltasar eligió esto último, y solo acudió al cuartel para dormir. Lo primero que hizo fue enviar casi la totalidad del dinero de su prima de enganche, firmó por 5 años, a su anciana madre, para aliviar en lo que pudiera el vacío económico que había dejado en casa con su marcha. El resto del tiempo lo pasó visitando aquella hermosa ciudad a orillas del Guadalquivir. Nunca antes había salido de su pueblo, y quedó fascinado por la majestuosidad de la catedral y los reales alcázares, así como por el bullicio de la urbe. Pasó aquel tiempo de asueto y pronto se vio embarcado en el viejo vapor rumbo a aquella ciudad española de la costa africana. En el viaje, corto pero intenso en experiencias, empezó a trabar las primeras conversaciones con sus futuros compañeros. Uno que firmó como Don Pelayo le confesó que tuvo que huir de Barcelona, pues era uno de los mejores pistoleros del Sindicato Libre y recientemente había acabado con la vida de 2 rivales del Sindicato Único. La justicia, y lo que es peor, los compañeros del caído, lo tenían bajo busca y captura. Enterado de que en el Tercio podría enderezar su vida, no dudó ni un segundo en alistarse.
Fue también en este trayecto cuando yo le conocí. Bastaron unos segundos para, quizás por la cercanía de edad, alcanzar una gran confianza mutua. No tardó en contarme por qué se había alistado y lo que buscaba en el tercio. Aunque luego lo conocimos como el legionario poeta, al narrarme su triste historia de amor, tal y como fielmente hoy hago, descubrí que aparte de poeta, era todo un señor dramaturgo. Que hija de la Vega era, en fin, un pedazo de artista. Nuestra incipiente amistad se consolidó al momento, cuando yo también le abrí mi corazón y le dije que al igual que él, la negativa de una mujer me había llevado hasta aquellos lares. Al arribar a Ceuta nos estaba esperando un enorme sargento de raza negra, que por el acento parecía ser norteamericano. Apenas hablaba español, pero su firme voz a la hora de dar órdenes y todos los tacos posibles de la lengua española se le entendían a la perfección. Con nuestros 4 bártulos, formados de a 3, llegamos en un momento al cuartel del Rey, primer centro de instrucción del tercio. Al estar todavía todo el operativo de la unidad en fase de organización, se le había prestado este viejo cuartel a la unidad para recibir a sus primeros hombres. Hacía solo unos días que se había llevado a cabo la primera jura de bandera del tercio, en el llano del río seco Tarajal, con una enseña nacional prestada por el Regimiento de Infantería Ceuta número 60, con los primeros legionarios que habían empezado a llegar desde el 20 de septiembre de 1920, detrás de aquel Marcelo Villeval Gaitán que estampó su firma como primer legionario. Tras introducirnos en el patio de armas, el sargento le dio novedades a un joven teniente español. Este nos lanzó una mirada inquisidora y transcurridos unos segundos nos ordenó ponernos firmes. Acababa de entrar en el patio el jefe y fundador del tercio, el teniente coronel Millán Astray. Pese a que no superaba los 40 años, su rostro y mirada parecen la de un hombre que ha vivido 1000 batallas. A lo largo de mi vida he asistido a los discursos de muchos políticos, pero ninguno de ellos consiguió en sus mítines que se viviera ni una pequeña parte de la emoción que nosotros sentimos aquel día otoñal de noviembre. En una breve arenga, el fundador nos dijo que nada importaba lo que hubiéramos hecho antes, que allí empezábamos una nueva vida, una vida como caballeros legionarios. Nos prometió ser tratados con dureza, pero siempre con justicia. Igual que lo que se decía en los pasquines de propaganda, allí podríamos alcanzar la gloria del combate, con recompensas y ascensos. El puesto de mayor honor, que es el de mayor peligro, siempre sería para nosotros. Nos ofreció todo, y a cambio nos pidió la vida. Terminó diciéndonos que no se viera con valor para ello, que en el siguiente reconocimiento médico dijera que le dolía la garganta. Pocos sintieron dolor, pues después de escuchar a ese hombre, lo que queríamos todos era demostrar cuanto antes nuestra valía en el combate. Lo más triste del día fue ver como algún compañero, que había aprovechado el caos burocrático de los banderines de enganche para llegar hasta aquí, se veía ahora privado de sus sueños de gloria por el diagnóstico del doctor. Aún se escuchaban sus sollozos metros después de haber cruzado la puerta del cuartel. Aunque estaba ya en marcha la organización de las 3 primeras banderas del tercio, con 2 compañías de fusileros granaderos y una de ametralladoras cada una de ellas, los primeros días se pasaban recibiendo la instrucción fundamental en las compañías de depósito del cuartel del Rey. Muchos habían sido ya antes militares, mientras que otros apenas sabíamos empuñar el Mauser modelo 1893 de 7 mm. Dada la necesidad de mandos intermedios, a los mejor preparados de aquellos que ya habían prestado sus servicios como tales se les respetó la graduación. Tras aquellas intensas jornadas, donde la amistad entre Baltasar y yo se acabó de sellar, fuimos destinados a lugares diferentes. Mientras que a Baltasar lo encuadraron en la segunda bandera, bajo el mando del comandante Fernando Cirujeda Galloso, a mí, por mis estudios, me agregaron como secretario del capitán Justo Pardo Ibáñez, que era el ayudante mayor de nuestro teniente coronel en la plana mayor de mando del tercio. En efecto, antes de alistarme había tenido tiempo de acabar mis estudios de Derecho. Estaba dispuesto a entrar en la notaría que regentaba mi padre, cuando un día volviendo a mi casa me encontré a mi prometida besándose con uno de mis amigos. A él le partí la cara, a ella no tuve arrestos ni a dirigirle la palabra. Como Baltasar, me fui directo al banderín de enganche, en este caso el de Madrid. Como él, tampoco me despedí de mi familia. Tan distintos en nuestras vidas anteriores y tan semejantes ahora. Por suerte, como por el momento, solo la primera bandera se había instalado en el nuevo acuartelamiento,
el primero propio del tercio, de Darry Fien, Baltasar y yo pudimos seguir en contacto y compartir buenos momentos en la noche ceutí. Tampoco esto duró mucho. La actividad de esta nueva unidad, siempre en constante proceso de organización, era frenética. No habíamos cumplido aún nuestro primer mes en filas cuando nuestro fundador consideró que la segunda bandera ya estaba preparada para iniciar sus actividades. Así, aquel 30 de noviembre partió al zoco el Arba de Beni Hasan, donde quedó de guarnición. Gracias a mi puesto en la plana mayor no perdí de vista a mi compañero, pues las visitas del teniente coronel a sus tres banderas eran constantes. La primera vez que fuimos a visitar a la segunda bandera, aquella posición al sur de Tetuán, el nombre de Baltasar ya era famoso. Como bien sabía yo, el chico era un romántico. A esto se sumaba que poseía unas cualidades especiales para la poesía. Pronto, los versos que a todas horas componía fueron conocidos por toda la bandera, aunque, en principio, había dudado en contarle a Paula dónde se encontraba. Tras una primera misiva se sucedieron muchas otras, casi a diario. Millán Astray, que pese a su dureza era también un gran aficionado a todo tipo de literatura, se interesó por él. Al fundador le gustaba conocer a sus hombres, hablar personalmente con todos y cada uno de ellos, en especial con aquellos que, como Baltasar, destacaban en alguna faceta. Pero no solo por sus dotes de trovador estaba destacando mi amigo. Todos sus mandos hacían énfasis en su voluntad para todo lo que se hacía, o se le ordenaba, sobre todo a la hora de proteger los convoyes que transitaban hacia Tetuán. Es necesario señalar que a estas alturas, el alto mando aún no confiaba en el tercio. Aunque la unidad se había creado para ser la punta de lanza de la infantería española, con personal que era carne de cañón y con la que se pretendía ahorrar la sangre de los jóvenes quintos españoles, el poco tiempo que llevaba activa era un hándicap. Esta era la causa por la que en estos primeros meses sus misiones no estuvieran en primera línea, sino protegiendo las rutas de comercio y abastecimiento españoles en el norte de África. Pero el tercio pronto empezaría a dar muestras de su valía. Nunca se me borrará de la mente la última vez que vi a Baltasar. Acababan de pasar las fiestas navideñas de aquel año, que en aquellas tierras rifeñas poco pudimos celebrar. Una vez más me encontraba en el zoco El Arba acompañando al teniente coronel. Aparte de la típica visita rutinaria, esta vez habíamos traído con nosotros unas botellas de vino para regalar a los legionarios con motivo de la festividad de Reyes. Estaba Millán Astray en persona ofreciendo estos presentes cuando en una esquina del improvisado mesón allí construido vio solo al caballero legionario Queija de la Vega. ¿Qué hace allí apartado nuestro poeta?, espetó el fundador con su habitual fuerte voz. ¿No nos deleitas hoy con uno de esos poemas tuyos? Con todos mis respetos, mi teniente coronel, hoy no puedo, le contestó Baltasar con un semblante muy triste. ¿Qué sucede, poeta? Millán Astray, que era un gran conocedor de la mente humana, en especial de la del soldado, enseguida comprendió que la cosa era seria. Hoy he recibido una carta de mi pueblo. La ilusión inicial, creyendo que era de mi amada, se tornó en curiosidad al ver que era de mi madre, pues hasta hoy no me había escrito. La pobre es analfabeta, y de ahí mi extrañeza. Al empezar a leerla, lo primero que me decía es que la escribía al párroco del pueblo, dictada por ella misma. Continué leyendo el siguiente párrafo, y ahí fue donde casi se me para el corazón. El motivo de su misiva era para decirme que Paula ha muerto. Hasta Millán Astray, curtido por la pérdida de muchos compañeros, se quedó conmocionado por la noticia. Tras un breve instante, reaccionó. Lo siento mucho, hijo mío, pero tú aún eres joven. Aunque ahora estés dolido, tienes tiempo para conocer a mis mujeres. Mi teniente coronel, contestó Baltasar llorando ya desconsolado. El motivo de venir aquí fue solo por ella. En torno a ella giraba todo mi mundo, y ahora no hay eje que guíe mi camino. Hasta en esos momentos de tristeza, la poesía le salía por las venas al bueno de Baltasar. Durante varios minutos el teniente coronel trató de animarlo. Aunque Baltasar pareció rehacerse, su última frase sonó lapidaria. Mi teniente coronel, ojalá que la primera bala que se pierda sea para mí. Como se había hecho tarde, pernoctamos en la posición. A la mañana siguiente, como muchos días, Baltasar salió con su unidad a prestar servicios de seguridad. Estábamos al anochecer en Tetuán, en una estancia reservada de un cafetín donde el teniente coronel no paraba de trabajar en todo el papeleo que conllevaba su rol de primer jefe.
Fue entonces cuando alguien abrió la puerta que separaba la habitación donde estábamos del resto del salón. Era el capitán Álvaro Sueiro Villariño, jefe de la sexta compañía, a la cual pertenecía Baltasar. A la orden de usted, mi teniente coronel. ¿Da usted su permiso? Pasa, Álvaro, contestó nuestro fundador, extrañado de que el capitán se hubiera trasladado hasta allí. ¿Qué sucede? Mi teniente coronel, vengo a informarle de que el tercio acaba de ofrecer su primera vida al altar de la patria. ¿Quién ha abierto el libro de honor de la unidad? ¿Quién ha sido el primero en teñir de sangre nuestra bandera? Preguntó Millán Astray con toda la solemnidad posible, acorde a ese momento histórico. ¿Quién ha escrito su nombre en la eternidad con letras de oro? Ha sido el caballero legionario don Baltasar Queija de la Vega, nuestro poeta. Volvía con su pelotón de cumplir fielmente con sus cometidos, cuando recibieron el ataque de unos cabileños superiores en número. Querían acabar con todos y robarles sus armas, pero la valiente actuación de nuestros hombres lo ha impedido. Su sargento me ha informado de que en el combate ha destacado Baltasar, exponiéndose mientras protegía a sus compañeros y poniendo en fuga al enemigo tras provocarle algunas bajas. Fue una bala perdida, disparada cuando huían, la que acabó con su vida. El capitán siguió contándonos lo que sucedió. Resultó que al recoger su cuerpo inerte le encontraron en el pecho, manchada con la sangre de la herida por donde se le había escapado la vida, la carta que le había escrito su madre. Entre sus pliegues había puesto Baltasar el único retrato que tenía de su amada, además de uno de sus famosos versos, quizás el último que escribió y que decía así: somos los extranjeros legionarios, el tercio de hombres voluntarios que por España vienen a luchar. Terminado el relato, un emocionado Millán Astray no dudó en ascender a Baltasar al empleo de cabo a título póstumo. Junto a este reconocimiento, ordenó que sus funerales fueran los acordes a un héroe de guerra. Pronto, la historia del primer mártir del tercio, del legionario poeta que murió por amor, corrió como la pólvora. El escritor Fidel Prado compuso una bella canción a la que el compositor catalán Juan Costa puso música. Estrenada en el Teatro Vital Aza de Málaga, espléndidamente interpretada por la cupletista Lola Montes, fue acogida con gran entusiasmo por el público. Mientras, el tercio seguía escribiendo su historia. Pronto, más y más nombres acompañaron a mi amigo Baltasar en aquel libro de honor donde él escribió la primera página. Nuestra prueba de fuego llegó en el rescate de Melilla, tras los tristes hechos de Anual. Allí mostramos que la obra del fundador había sido un éxito. Fue en aquellos días de lucha, contra un enemigo con el que muchas veces acabamos enzarzados en el cuerpo a cuerpo, que la duquesa de la Victoria, nuestra fiel madrina y protectora, el ángel de la Cruz Roja, pensó que sería una buena idea traer a Lola Montes a Melilla. Yo aún no había tenido noticias sobre esa canción, pero en cuanto la escuché, supe que hablaba de mi amigo y lloré. Lloré como él cuando se confesó a nuestro fundador, sabiendo que pronto iría al lado de su amada verla, haciéndose novio de la muerte, estrechándole con lazo fuerte y convirtiendo su amor en nuestra bandera.